Bueno, otro de los temas que planteamos desde primera hora fue el proyecto presentado por la senadora Carolina Lozada, que pretende reflotar un proyecto de su autoría que impone penas a quienes denuncien falsamente un delito, ¿no? Bueno, hubo una jornada de exposiciones, ¿no? Para abordar este tema, y entre ellas estuvo Fernanda de Luca, la esposa del profesor Juan Trigatti, que habló con nosotros, rompió el silencio con nosotros, ni bien se conoció la absolución al profesor de educación física acusado de abuso sexual. Y bueno, el padecimiento de la familia y la lucha de la esposa de Fernanda de Luca, bueno, recordar que le quemaron la casa, la muerte de sus mascotas, amenazas constantes, todo fueron años de sufrimiento, ¿no? Por eso, bueno, el proyecto pretende penalizar a quienes denuncien falsamente, sobre todo en delitos de honor, es decir, de integridad sexual y de violencia de género también. Bueno, está Fernanda de Luca en línea. Fernanda, buen día. Hola, buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias por el contacto. Expusiste ayer en el Senado, ¿no?, sobre este tema. Sí, esta jornada fue organizada y convocada por Carolina Lozada, como bien decís, y conjuntamente con Andrea Guachi. Andrea Guachi es una referente a nivel nacional que por su propia experiencia es la esposa de un entrenador de fútbol femenino de la AFA a nivel nacional que fue denunciado falsamente, fue sobreseído, pero a raíz de esa denuncia perdió toda su carrera en Argentina. De hecho, se está viviendo fuera del país, ¿no? Y ella comenzó a descubrir, a reconocer que no era el único caso en todo el país que estaba sufriendo invisibilizadamente este flagelo, ¿sí? Porque hace 2 años, 3 años, cuando nos tocó a nosotros y cuando empezamos a conocer otros casos a nivel país, nadie imaginaba que esto sucedía, nadie entendía que alguien pudiera hacer una denuncia falsa y tampoco nadie entendía que la justicia no tendría los elementos o la intención, que eso es lo más grave, de determinar si la denuncia es verídica o falsa. En un contexto donde se pasó de no creer en el relato de una mujer víctima de violencia y no brindarle mecanismos de protección cuando efectivamente estaba atravesando una situación de violencia, a creer únicamente en el relato de una mujer y desestimar todo otro tipo de pruebas, ¿no? En ese contexto es donde las falsas denuncias han avanzado de manera alarmante a lo largo del país y por diferentes razones, ¿no? Ayer en esta presentación que intentó de alguna manera con algunos casos emblemáticos simplemente ejemplificar lo que estaba sucediendo, expusimos 6 personas de diferentes partes del país, con diferentes contextos de situaciones, ¿no? Expuso la mamá de un docente que se suicidó en Santa Cruz antes de que se conociera su veredicto absolutorio, expuso una piloto de avión que había perdido, la única piloto de Argentina de helicópteros, mujer, que había perdido su puesto de trabajo por una falsa denuncia de su pareja, que era un alto funcionario de la policía en su momento. Expuso una chica de 18 años desgarradoramente contando cómo ella había denunciado falsamente a su papá a los 14 años por una rebeldía adolescente, y su papá está condenado y la justicia no la escucha. Hace 4 años que ella viene diciendo que fue una mentira que cometió para librarse del control de su papá, y no le creen y su papá sigue preso. Bueno, así se fueron exponiendo diferentes casos, ¿no?, donde se pone en evidencia las diferentes razones por las cuales a veces una denuncia es falsa y es utilizada para otros fines. Y en ese contexto, y donde participé yo contando nuestra experiencia con Juan, también se hizo mucho hincapié en las irregularidades o la falta de capacidad de la justicia para determinar y para investigar seriamente este tipo de delitos, para no
considerar que una denunciante se convierta automáticamente en víctima solo por una denuncia, para no considerar solamente un relato, sino poder analizar e investigar valiéndose de todas las pruebas y de todos los elementos científicos a su disposición para determinar si verdaderamente ese hecho existió y si de haber existido la persona indicada como autor es la persona correcta, ¿no? Sobre todo cuando se trata a veces de niños. Claro. Vos, Fernanda, estabas absolutamente convencida desde un principio que era una falsa denuncia contra Juan Trigatti. Sí, totalmente, sí. Totalmente porque, no solamente porque conozco a mi esposo con el que estoy hace 30 años y porque jamás compartiría mi vida ni permitiría que mis hijos estuvieran cerca de alguien del que yo pueda dudar de su integridad en cualquier orden. Eso es en primer lugar, ¿no? Ajá. Pero además, porque los hechos que se describían eran absolutamente imposibles de haberse realizado. No solamente por el contexto donde se realizaban las clases, la visibilidad de los espacios, la existencia de cámaras de seguridad, la visibilidad de todos los compañeros de trabajo de Juan sobre sus clases, sino porque además desde el primer momento hubo testimonios profesionales que desestimaban esta denuncia y que fueron absolutamente ignorados, dejados de lado por la Fiscalía al momento de tomar la denuncia e investigar, y direccionados hacia el Servicio Local de Niñez, que confeccionó informes express a pedido de la Fiscalía para lograr la imputación inmediata y la prisión preventiva de Juan. Claro. Es decir que en esta denuncia no solo había pruebas suficientes para desestimarla, para tomarse con calma la investigación y no generar más daño del que ya la sola sospecha estaba generando, sino que intencionalmente se redirigió todo para lograr una condena. Entonces acá no estamos hablando solamente de una denuncia inverosímil, que cuando hablamos de falsa denuncia no necesariamente queremos decir que los padres tenían la intencionalidad de causar un daño. Creo que ahí hubo muchos factores que hicieron que el miedo de esos padres no les permitiera analizar o objetivar la situación y poder aparejar otras posibilidades. Creo que puedo creer que a lo mejor su falta de conocimiento o de herramientas para abordar la situación los llevó a creer que algo podría haber pasado, pero lo más grave es que el Estado, lejos de acompañar para poder entender eso que había pasado, no hizo más que encender el fuego y conducir todo hacia una acusación. Hay que aclarar también, Fernanda, que el proyecto prevé también penas para testigos, peritos e intérpretes que oculten la verdad o que redireccionen una pericia, etcétera, etcétera. Exactamente, creo que la mayor responsabilidad en estos casos es la del Estado, que debe proteger el interés superior de los niños por sobre todas las cosas. Acá estamos hablando de 5 niñas que durante 3 años fueron sometidas a un extenso proceso judicial sin que hayan atravesado ninguna circunstancia de abuso, pero para esas niñas, a esta altura, ya no hay diferencia, y eso es lo que no se toma dimensión, y por eso es lo que seguimos también peleando por esto, porque no solamente se destruyó la vida de un docente, nos afectó a nosotros como familia, destruyeron nuestra casa, la seguridad de nuestros hijos, sino que para hacer eso se valieron de 5 niñas inocentes, a las que debían proteger. Ahora, usted dice el Estado tiene que tener, ahora, ¿cuál es la herramienta? Porque el Estado tiene la justicia y la justicia se vale de los elementos que tiene para investigar. ¿Cuál es el límite allí? Porque supongo que hay zonas muy grises. El límite es la diligencia que puede tener un órgano de investigación fiscal para reunir todas las pruebas, ¿no? Para poder analizar el contexto en el que surgen las denuncias, para poder valorar varias hipótesis al momento de recibir una denuncia. Cuando hablamos de tipificar el delito de falsas denuncias, también tiene que ver con que se considere la posibilidad de que esa denuncia no sea verdadera, o de que ese hecho no haya existido, o que no haya existido tal como se denuncia. Esa posibilidad en una investigación penal en delitos de género no existe. Algo que en cualquier otra investigación, cuando uno encuentra un cadáver, una persona muerta, baraja diferentes posibilidades, ¿no? Se puede haber muerto por accidente, puede haber sido asesinada, se puede haber suicidado. En este caso no existen las hipótesis. Se toma el relato y a partir de ese relato se reúnen, y esto es algo que se ha venido haciendo sistemáticamente en el Ministerio Público de la Acusación con los delitos de género en los últimos años, y se desestima toda prueba que indique lo contrario.
De hecho, en el caso... O sea que se invierte la carga de la prueba, decís. Se invierte la carga de la prueba. Es decir, vos sos culpable hasta demostrar tu inocencia. Exactamente. De hecho, Juan estuvo detenido a las 24 horas de la denuncia, cuando tenían muchísimas posibilidades de investigar sin vulnerar sus derechos, un docente que no había tenido ningún antecedente, 26 años de trayectoria, o sea, no había necesidad de vulnerar todos sus derechos al momento de investigar. Existían cámaras de seguridad en el jardín que la Agencia de Investigación Criminal debió resguardar en el momento en que se iniciaron los actos vandálicos en el jardín, para preservar la única prueba que podía, en todo caso, dirimir la verdad de estos hechos. Y no lo hizo, y nos negó durante un año nos negó peritar las cámaras para poder encontrar alguna evidencia que permitiera desincriminar a Juan. Desestimó los informes de los primeros hospitales que habían hablado, que tomaron el primer relato de la niña, el más auténtico, el más original, el menos contaminado, donde sostenían que no había habido abuso, que el relato de la niña era diferente al de la mamá. Desestimaron totalmente esa intervención, y no solamente que la desestimaron, sino que a esa niña, que ya había sido revisada por 2 médicos de sectores públicos, la mandaron a revisar por un médico policial, varón, que le hizo un hisopado a una niña que decía que se había caído en la rueda del jardín. Y luego la envió a esa niña, en el término de 24 horas, a ser entrevistada nuevamente por el Servicio Local de Niñez de la Municipalidad, donde trabajaba la abogada personal de la fiscal del caso. Entonces, estamos hablando de una manipulación de los hechos que no tiene ningún marco legal, contraviniendo todas las recomendaciones de las buenas prácticas de las guías de UNICEF para el abordaje de niños en situación de posible abuso sexual, contraviniendo una ley provincial que explicita claramente que los niños no deben ser revictimizados, que se debe preservar el relato original, que no se lo debe exponer a sucesivas intervenciones por el daño que esto causa en los niños y porque son muy fáciles de influir, sobre todo tratándose de niños de corta edad. Ahora, lo que usted comenta que es gravísimo. Ahora, teóricamente tiene la supervisión o el aval no solo dentro del MPA, sino también de algún juez que va avalando los... En realidad, eso es lo grave y lo que nos ha costado todo este tiempo. La investigación penal preparatoria está en manos del MPA. Sí. No llega al juez hasta que no existe una instancia donde algo de todo eso se dirima frente a un juez, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, se han hecho audiencias para pedir las cámaras Gesell, de hecho nos habían otorgado a nosotros la posibilidad, nosotros solicitamos las cámaras Gesell inmediatas y propusimos para que las cámaras Gesell sean realizadas por una psicóloga que no pertenezca al MPA, porque las psicólogas actualmente son empleadas del MPA. Un juez autorizó que las cámaras Gesell las realice una perito psicóloga forense de la ciudad de Rosario, que habíamos propuesto y enviado un currículum, y la Fiscalía dilató esa decisión, primero utilizando el Servicio Local de Niñez, pidiéndoles que hagan un informe donde decía que las niñas no estaban aptas para cámaras Gesell. Y luego, y cada vez que venía la psicóloga a tomar las cámaras Gesell, ellos presentaban un recurso, un nuevo recurso impidiendo que se realicen, al punto que las cámaras Gesell se terminaron realizando 3 meses después. Pero no hay un juez que supervise todo el proceso. Eso queda absolutamente en manos del MPA. Y de hecho hemos recurrido a la Comisión de Acuerdo del Senado para denunciar todas estas dilaciones en la investigación. El problema es que nadie controla el MPA. Bueno, sin ir más lejos, el caso... El MPA se queja que lo controlan demasiado. Sin ir más lejos, hace muy poquito tiempo fueron sobreseídos tanto el pedido por la Fiscalía como por la defensa, los rugbyers franceses que fueron detenidos aquí, estuvieron detenidos una semana, ¿no? Fernanda, vos hablabas en esta cruda exposición en el Senado de la Nación sobre casos de suicidio, casos de gente que ha perdido totalmente su trabajo, que les han arruinado la vida. Cuando hablamos con Juan aquí en la radio, él nos dijo, bueno, yo tengo mucho miedo de volver a trabajar. ¿Cómo está la cosa hoy? Sí, Juan no va a volver a trabajar frente al aula. Ahora está definiendo, por supuesto, él conserva su puesto de trabajo, pero está definiendo dónde puede ir a desempeñar su tarea que no tenga que ver con estar frente al aula. Creo que ni siquiera entrar a una institución educativa, ¿no? La realidad es que
La denuncia que se desató sobre Juan no tuvo ningún asidero sobre algo que él hubiera podido haber hecho diferente. O sea, el solo hecho de estar presente en una institución educativa donde hay niños representa un riesgo para cualquier hombre hoy día, ¿no? De hecho, hay docentes denunciados que por suerte se mantienen en reserva sus casos, hay porteros denunciados. Entonces, el solo hecho de estar dentro de un ambiente educativo donde hay niños ya representa un temor para alguien que se vio envuelto en una situación como esta. Ahora, pero no va a volver a trabajar, pero él es profesor de educación física, o sea, también le arruina su vocación, su profesión, de ir a lo mejor a un trabajo administrativo en un escritorio, deja su verdadera vocación, que es ser profesor de educación física. Totalmente, pero sobre eso no hay retorno, no es recuperable, eso no se puede volver, o sea, jamás Juan en su vida imaginó que algo así podría pasarle, jamás se enfrentó a un aula con miedo, jamás tuvo miedo de relacionarse con los niños, de brindarle toda su calidez humana y profesional. Eso es imposible de recuperar, es imposible establecer un vínculo con los niños después de lo que a él le pasó. No estaría dispuesto, es tan difícil entender que a alguien le pueda pasar algo así sin haber hecho nada, ni siquiera que pudo haber sido malinterpretado. Nada de lo que podría haber hecho Juan hubiera podido evitar que esto le pasara, nada podría haber hecho diferente, solo le pasó por haber estado dando clases en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Entonces, cuando uno es consciente de que vive con libertad condicional, de que le puede pasar en cualquier momento, de que no hay nada que lo pueda evitar, había cámaras en el jardín, el lugar era visible, daba a la calle, daba al patio del secundario, no tenía paredes el patio donde él daba clases, no existía una mínima posibilidad de que él imaginara que su ámbito laboral hubiera sido objeto de sospecha. Desde ese lugar no existe posibilidad de que él vuelva a pararse frente al aula. Bueno, gracias Fernanda, muy amable por tu testimonio. No, gracias a ustedes, les agradezco muchísimo que se interesen en esto. Gracias. Fernanda De Luca es la esposa de Juan Trigatti. Esto ocurrió, esta reunión con distintos testimonios crudísimos. Ocurrió, seis testimonios, ocurrió del Salón Azul ayer del Senado Nacional para reflotar el proyecto de Carolina Lozada, de la senadora nacional, para penalizar las falsas denuncias, que involucran tanto a los denunciantes de falsos como la actuación de los profesionales, peritos, jueces, intérpretes. Sí. Bueno, acá está denunciando en el caso Trigatti concretamente que una de las psicólogas, una de las intervinientes es abogada de la querellante, la causa, entre otras cosas, fue juez y parte. ¿Recordás que al día siguiente también hablábamos con Pedro Bayúgar? Sí, Pedro Bayúgar, es cierto. El titular del gremio del SADOP, que hablaba de cómo está el ánimo docente. Porque, así como bienvenidos los que están bien denunciados, digo, ¿no? Sí. Pero, una denuncia puede, como en el caso de Juan, romperte la vida. Fíjate lo que dijo ayer en el Senado Ramón Dupuy, que es el abuelo de Lucio Dupuy. Ajá, el chiquito de La Pampa. El chiquito de La Pampa. Que mataron. Que mataron su propia madre y su novia. Sí. Dijo concretamente, las falsas denuncias matan, dice. Y vaya que sí matan. Porque se habían recibido denuncias de malos tratos y la jueza en su momento dijo, no, el mejor lugar que tiene ese nene de 5 años es con la madre. Exactamente. Bueno. No, esto es todo un tema. Es todo un tema, es cierto, ¿no? No recordaba, es buen dato, ¿no? La entrevista que hicimos con Bayúgar sobre este tema. Y sí, porque, hay una preocupación permanente. Bueno, y hay muchas, hay muchas condenas que incluso son resistidas por familiares por entender que se lo juzgó mal. Por eso digo, de todas maneras, más allá de lo que ella, nuestra entrevistada decía, que bueno, los jueces hasta que no llevan a la audiencia imputativa no actúan. Pero de todas maneras, en muchos casos que hay resistencias, hay condenas también. En este caso, en el caso de Juan, hubo absolución
en primera y segunda instancia. Hay que aclarar, está apelado por la Fiscalía, pero... Sí. Pero no obstante... Pero hubo un fallo unánime. Digamos, en otros casos hubo apelación, pero digo, hay condenas y muchos casos están relatados de la misma manera que lo expone nuestra entrevistada de recién, ¿no? Así que es un tema que me parece que va a dar mucha tela para cortar.